Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días, Panamá de mis amores, bienvenidos todos a este último lunes del mes de noviembre. Ya casi pues se nos fue el año. ¿Ya compraste arbolito, Pastora? Listo, ya todo está listo para iniciar con todo. Pastora Portugal, Rubén Polanco, que está ya en un fondo blanco bien intenso, sí, en el Zoom. Eduardo Soto, le damos la bienvenida a este programa, el último lunes de noviembre. Recordemos, no renunciemos a leer. La lectura en estos tiempos de enajenación y superficialidades es un arma de defensa personal. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Café y titulares. El pasado fin de semana, en el corredor humanitario ubicado en la región de Cañablanca, en la provincia de Darién, el Servicio Nacional de Fronteras se enfrentó a tiros con un grupo al margen de la ley. ¿Qué más tiene sobre eso, Rubén? Sí, fue un enfrentamiento que se dio al momento que los supuestos delincuentes que se dedican a ultrajar a los migrantes a su paso por este corredor humanitario, al momento en que ellos ven la presencia del Senafrón, empiezan a atacar, a disparar y se dan a la fuga. Senafrón responde, lastimosamente en medio de lo espeso de la selva logran escapar y no fueron capturados. Igual se hicieron operativos, pero hasta el momento no han sido ubicados. Me indica que este grupo se dedica a situación en el río Caña Brava, exactamente. Me dicen que se dedican a hurtar y agredir sexualmente a los migrantes, ¿ah? A los migrantes, sí, exacto. El Senafrón asegura que este grupo armado está relacionado con los delitos de hurto y agresiones sexuales, como dice usted, en contra de los migrantes que usan este paso. Se aprovechan la debilidad de estas personas para cometer sus fechorías. Así es. ¿Tienes una información sobre el Canal de Panamá, Pastora? Sí, en otra información, el Canal de Panamá informó que el Canal de Panamá informó que el sábado en horas de la tarde se registró un incidente en la esclusa de Gatún, sector del Atlántico, cuando una embarcación colisionó contra el muro de aproximación y no se reportan heridos y el tránsito por el canal siguió de forma normal. Inmediatamente después del incidente se activaron los protocolos de seguridad y la embarcación no presentó ningún tipo de daños por la colisión. Rubén, también la policía informó que en un operativo de allanamiento y registro, esos dos son separados según la policía, allanar y registrar, en el corregimiento de Juan de Mósteres Arosemena, en Arraiján, aprendieron a una persona de 31 años por los delitos de sustracción de documentos, ejercicio ilegal de la profesión y contra la fe pública. ¿Qué datos tienes de este caso exactamente? Fíjese que la alcaldía de Arraiján no para de estar metida en medio de situaciones complicadas. Es increíble. Así es, y polémicas. Esta persona fue nombrada como abogado el 4 de julio, es decir, bajo la administración actual de la alcaldesa de Arraiján, Estefany Peñalba, en funciones de abogado, y ejercía como juez de tránsito en el municipio de Arraiján. Sin embargo, se percatan de que no tenía la idoneidad para ejercer la profesión, por lo que presentaron la denuncia y de inmediato entonces se inicia la investigación. Fue arrestado el pasado viernes y el sábado fue llevado a una audiencia donde se le ordenó la detención provisional mientras dure la investigación. Por 6 meses queda bajo detención preventiva por delitos de estafa agravada, sustracción de documentos y ejercicio ilegal de la profesión. Oye, me ha recordado este caso del diputado que fue electo como diputado diciendo que era médico, ¿te acuerdas? Y resultó que no había culminado los estudios nunca, pero ejercía y daba recetas y atendía y todo. El famoso caso del que fue magistrado del Tribunal Superior, Dulio Arrocha, que también posteriormente fue acusado de que no tenía diploma. Bueno, estos panameñitos, vida mía, ¿verdad? En otra información, el director de la Caja de Seguro Social, Dinomón, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman,
explicaron el sábado pasado, 23 de noviembre, a los diputados de la Asamblea Nacional el sustento financiero y las corridas paramétricas de las reformas a la Ley Orgánica del Seguro Social. Presente estuvo la presidenta de la Asamblea, la honorable Dana Castañeda, quien pidió a diputados y ciudadanos no distraer el tiempo de la comisión en discursos que no aportan al consenso. Arsenio Samaniego tiene un video donde la ministra hace estas aseveraciones. Escuchemos, pero la diputada presidenta de la Asamblea. Escuchemos a Dana Castañeda. Entonces tenemos que decirle al país que sí, que estamos escuchando y que inclusive el gobierno no se opone a que se enriquezca este proyecto de ley. Lo que no podemos seguir nosotros profundizando en temas que no vienen al orden. Entremos en esto, señores, la caja del Seguro Social es de todos los panameños. Y estoy segura que en esta asamblea hay el interés de hacer una buena ley para los panameños. Solo queremos las herramientas para contribuir entre todos en este proyecto de ley. Nosotros, los diputados, quieren hacer un ejercicio al país. Pero si vamos al país a seguir escuchando y no le decimos, este artículo que tiene la ley, ya lo estamos mejorando por este artículo lo estamos mejorando por esto, no vamos a avanzar. Y llega el 31 de diciembre y le vamos a decir al país que esta asamblea no fue capaz de hacer una propuesta. Nosotros constitucionalmente tenemos que aprobar, modificar, aprobar o rechazar. Pero lo que no podemos es no hacer nada, mis queridos colegas y pueblo que me escucha. Esta asamblea está obligada a darle una respuesta al país. Y por eso yo creo que tenemos que ir aterrizando y ser concreto en lo que hoy, qué es lo que nos distancia y encontrar los puntos de encuentro. Bueno, ya esos van allanados. Entonces vamos a trabajar sobre lo que hoy no tenemos acuerdo para construir un proyecto consensuado y artículos que sabemos que todo depende de las corridas financieras. Así que yo los invito, compañeros y señores ministros, que ustedes son parte también de este equipo porque son la parte técnica, financiera y nadie mejor que usted conoce lo que el Estado puede aportar y buscar entre todos de dónde buscamos los 840 millones que nos hace falta para poder ver las distintas opciones que se tienen sobre los dos prácticamente artículos que son los que hoy no tenemos consenso. Porque el tema de las facultades del director, ya todos sabemos que la vamos a modificar. ¿Ve? Y entre otros temas que tenemos que faltan en la ley, por lo menos los derechos especiales de los ganaderos, los vamos a agregar a la ley. Rubén, ¿tienes algo más de este caso? Sí, bueno, los diputados también preguntaron sobre todo por el aporte estatal proyectado para los próximos años para garantizar el programa de pensiones, que el gobierno en su propuesta ha dicho que es de 966 millones de dólares en 2025 y podría aumentar hasta 4.122 millones en 2062. Esto es importante saberlo porque de allí derivan los cuestionamientos que han surgido por las famosas corridas o los sustentos económicos de esta propuesta. ¿De dónde saldrá el dinero? Esa es la gran pregunta. Entonces, ante esto, el director de la Caja de Seguro Social afirmó que las proyecciones actuales se basan en un crecimiento anual del Producto Interno Bruto del 4%. La verdad que este era como el meollo del asunto en medio de ese conversatorio el día sábado. Sí, y 4% es poco. Panamá creció en el 2023, que es un año malo, 7.3%. Sí, y hemos llegado en años buenos a 10, 12. Que es lo mínimo, sí, que obviamente eso puede variar hacia arriba, es decir, puede ser mucho más del 4% en los próximos años, no sí, necesariamente tiene que ser así, pero son las estimaciones mínimas que establecen ellos, que incluso con ese crecimiento el programa de pensiones se pudiera financiar 100% con esas proyecciones. Muy bien. Solo con esos fondos. Por su parte, el ministro Chapman aseveró que aunque la Ley de Responsabilidad Social Fiscal permitió suspender las contribuciones del Fondo de Ahorros de Panamá por 3 años, las proyecciones actuales no consideran este fondo como fuente de financiamiento. Vamos a escuchar al ministro Chapman. Y usted bien ha mencionado, hay una deuda que calculada al día de hoy equivale a 76.000 millones de dólares, casi 80% del tamaño de la producción anual de este país. 20 y tantos mil millones de dólares de la deuda pública nacional, mayor a la deuda que todos los ciudadanos debemos al sistema bancario, a financieras, cooperativas, etcétera, para que tengamos el orden de magnitudes. Hay varias opciones. O simplemente financiar el flujo de caja, donde en un momento dado de la proyección va a llegar a representar más de 10.000 millones de dólares,
o hacer un aporte estable a lo largo del tiempo, equivalente conceptualmente a la letra que pagamos para pagar una hipoteca a largo plazo. La diferencia es que los 966 no es mensual, es anual. Al día de hoy, yo le puedo decir a los contribuyentes que el Estado panameño puede financiar esos 966. Si se aumenta sin tocar ni un impuesto, sin elevar impuestos. Aquí no hay una propuesta fiscal, no hay una reforma fiscal ni tributaria planteada. Nuestros cálculos es que si se aumenta eso, muy probablemente habría que hacerlo para producir más fondos, ¿verdad? Entonces, los 966 están primordialmente a lo largo del tiempo, su fuente principal de financiamiento viene de una de las ideas que se escuchó en la mesa, que venía de aumentar el aporte del Canal de Panamá. De allí, que ya escuchando lo que se decía en las mesas, vino la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, donde la propuesta del Ministerio fue eliminar que el excedente de los aportes del canal fuesen al Fondo de Ahorro de Panamá y fuesen directamente a la cuenta única del Tesoro de forma indefinida. Y lo que se aprobó es solo suspenderlo por 3 años. Yo no sabía cómo los números finales, cómo iba a estar, porque se estaban obviamente escuchando en la mesa, pero mi intuición me decía claramente, ya se había mencionado que se quería dinero del canal. Y se identificó, y esa fue la principal razón por la cual se presentó esa propuesta, que solo se aprobó por 3 años. Esa hoy en día va a representar una tercera parte, un poco más de una tercera parte de los 966, pero a lo largo de los años eventualmente lo va a cubrir en su totalidad y lo va a exceder. Los primeros años nos va a costar más y los primeros años vamos a tener que adoptar medidas adicionales, como por ejemplo, una de las medidas que vamos a tener que tomar es reconsiderar lo que se planteó también en octubre de eliminar muchos beneficios legalmente establecidos que permiten pagar menos impuestos, que eso incluye créditos fiscales, incentivos, exenciones para empresas y personas, que si reconsideramos esa propuesta que se hizo en octubre, prácticamente que con esas 2 medidas cubrimos el 100%. Bueno, nos toca, yo estoy viendo como que se están abriendo muy tímidamente los caminos para encontrar los puntos de acercamiento. Me parece prudente lo que dice la presidenta de la Asamblea. Oye, hay cosas que no es que no esté bien decirlas, pero ya lo sabemos. Vamos a mejor a tratar los asuntos que nos están distanciando. Vamos a acercarnos, vamos a echar numeritos con el ábaco y encontremos un punto de equilibrio a todo esto, ¿no? Me parece que por ahí es la cosa. Sí, porque al final estaban los diputados insistían en la misma pregunta y en los mismos temas, y llegó un momento en que la presidenta de la Asamblea, quiero pensar que como buena madre de familia le hizo ese llamado de atención, y a propósito que en ese momento estaba Dino Mon y Felipe Chapman en el estrado hablando, respondiendo a la pregunta, y cuando le tocó el turno al ministro Chapman dice, wow, me sentí yo hasta regañado por el llamado de atención que hizo la presidenta de la Asamblea, ¿no? En el buen sentido, porque yo lo que veo es que ella trata como de que empujar un poco la carreta, ¿no? De que las cosas avancen. Hizo la salvedad de que se le viene el tiempo, se está acabando noviembre y solo tienen hasta el 31 de diciembre y apenas están en el primer debate. Así es. Algo muy importante es mañana tratar de escuchar todo el planteamiento de Chapman. Esto es un extracto que hicimos, no podíamos ponerlo todo por los otros invitados. Mañana podríamos escucharlo todo y tratar de conseguir a quien nos haga la lectura de esto, ¿no? De todo lo que dijo Chapman, que bien tuviste en pasarme, Rubén, para analizarlo. Tal vez podemos hablar con el economista, el que siempre nos acompaña, que nos dé luces sobre esto, y algunos diputados que puedan también dar su experiencia de cómo se sintieron luego del encuentro que tuvieron con Chapman y con Dino Mon. A ver si mañana podemos lograrlo. Ya puse a Patricia en esto, también Rubén nos puedes apoyar con números y nombres, ¿no? Para el día de mañana. De momento entonces cerramos
con Pastora Portugal. Sí, hasta aquí los titulares y damos inicio a uno de los segmentos, como siempre digo, más esperados por los radioescuchas, que es el segmento de vacantes en vivo con el licenciado Marlon del Cid, subdirector nacional del Departamento de Empleos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. A ver, licenciado, díganos. Vamos a presentar el segmento y lo vamos con Marlon. Vacantes en vivo, por cortesía de Óptica Céspedes. Entérate donde ofrecen empleo para personas con tus talentos. Cuidar tu salud visual es esencial. Y para eso confía en la experiencia que solo Óptica Céspedes puede ofrecer. Te brindamos exámenes de la vista de alta calidad, anteojos y lentes de contacto. Agenda tu cita ahora llamando al 279-1429. Y damos inicio con el licenciado Marlon del Cid, subdirector nacional del Departamento de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para ver qué nos tiene el día de hoy en el segmento Vacantes en Vivo. ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros radioescuchas. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral siempre comprometido con acercar nuevas oportunidades de empleo a todos los panameños. Semana tras semana estamos acá con ustedes trayéndole el segmento de las vacantes más destacadas de nuestra bolsa de empleo, la cual está disponible en www.empleospanama.go.pa y en donde todas las semanas se generan nuevas oportunidades de empleo. Y para esta semana tenemos que se está buscando un asociado de ventas para la provincia de Panamá y esta persona debe tener gusto por la moda y las nuevas tendencias y debe tener facilidad de atención al cliente. Nuestra siguiente vacante para la provincia de Panamá es para una recepcionista o un recepcionista administrativo, el cual debe tener dominio del idioma inglés. De igual forma, debe tener dominio de programas ofimáticos. Nuestra siguiente vacante también para la provincia de Panamá es un arquitecto o arquitecta. Esta persona debe estar estudiando arquitectura o carreras afín, experiencia en elaboración de planos arquitectónicos y eléctricos y también debe tener conocimiento en programas varios. Nuestra siguiente vacante es para un vendedor o vendedora de ruta en la provincia de Herrera y Los Santos. Esta persona debe contar con amplio conocimiento en ventas, promoción y ventas en ruta y debe contar con auto propio. Nuestra siguiente vacante es un encargado o una encargada de sucursal para la provincia de Panamá y esta persona debe contar con estudios en administración de empresa, mercadeo o carreras afín. Nuestra siguiente vacante es un representante de servicio y atención al cliente. Esta persona debe laborar en la provincia de Panamá y debe tener dominio de Microsoft Office y debe tener capacidad de resolución de problemas. Nuestra siguiente vacante es para un chofer en la provincia de Panamá y esta persona debe tener bachillerato y licencia de conducir vigente tipo D como mínimo. Nuestra siguiente vacante es un asistente de supervisor de salón. Esta persona debe laborar en la provincia de Panamá y debe tener conocimiento en cierre de caja, inventario y poseer los carnets de salud vigente. Nuestra siguiente vacante es especialista en ventas para la provincia de Panamá y esta persona debe contar con estudios universitarios en cursos o culminados en diseño gráfico, mercadeo, ventas o carreras afín. Y nuestra última vacante es para un operador u operadora de excavadora y esta persona debe contar con experiencia en el manejo de este equipo y de otras maquinarias pesadas. Esta persona laborará en la provincia de Panamá. Si quieres conocer ya más de otras vacantes y de estas, ingresa ya a www.empleospanama.go.pa y regístrate. Si no lo logras, puedes ir a cualquiera de nuestras sedes regionales o a la sede principal ubicada en el edificio Plaza Edison, 5º piso, Dirección de Empleo, en donde a través del Departamento de Intermediación Laboral te orientaremos y lograremos el registro tuyo para que puedas aplicar a todas estas oportunidades que todas las semanas se siguen generando a través de nuestro portal o nuestro sitio web. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más.
La campaña arquidiocesana te invita a la gran rifa solidaria el 22 de diciembre y el 5 de enero. En cada rifa gana bonos de $500 mensuales en supermercado por un año. Boletos de venta en todas las librerías católicas del país, parroquias y arzobispado de Panamá a solo 10 balboas. Aprobado por la JCJ. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Vamos a pasar revista brevemente a la situación del país luego de que estos tiempos, estas lluvias diluvianas que cayeron aquí en el mes de noviembre, dejaran a tanta gente sin hogar, incomunicados, y todavía hay territorios que no se pueden conectar vía carretera por todo lo que ha pasado. Para informarnos de esto, de cómo está el balance hasta el día de hoy, tenemos a Malixi Rivera. Ella es del Sistema Nacional de Protección Civil. Bienvenida, señorita Rivera. Cuéntenos un poco de cuál es el balance de situación con respecto a los daños causados por las lluvias y cuál es el futuro inmediato para esta gente. Adelante. Buenos días, feliz inicio de semana y bendecido también. En efecto, como el vos lo acaba de mencionar, pues estas lluvias que se registraron durante lo que fue inicios y gran parte de lo que va del mes, porque todavía no han terminado, todavía hasta este fin de semana registramos afectaciones en algunas residencias nuevamente en lo que fue el área de Herrera y también en la provincia de Chiriquí, ya en menor cantidad, ya hablamos de 2 o 3 casos. Sin embargo, durante lo que fueron los primeros días del mes de noviembre, hablamos más de 6.500 personas que se vieron afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra. Tuvimos vinculado a deslizamientos de tierra, que fue la mayor incidencia de registro que se tiene, hablamos de más de 301, que se dieron sobre todo en la provincia de Veraguas, hacia el área de Zona Las Palmas. En el área de Herrera también tuvimos deslizamientos de tierra significativos que incluso afectaron la infraestructura de lo que son las escuelas. Se presentaron también en Chiriquí, en Los Santos. Fueron las áreas que mayor registraron incidencia de deslizamiento de tierra. En cuanto a inundaciones, el área con mayor afectación definitivamente fue Tonosí, en la provincia de Los Santos. Luego continuó Chiriquí, Herrera también, que ya recordemos que venían desde el mes de octubre algunas de estas comunidades también como Mariato, en el área de Veraguas, en lo que era la zona sur, que venían registrando afectaciones desde el mes de octubre, o sea que eran recurrentes estas afectaciones también ya, y que definitivamente se volvieron más intensas durante lo que fue los primeros días de este mes. Hablamos de 11 muertos. Estos 11 muertos van ligados principalmente a lo que fue por inmersión, personas que murieron pues al intentar cruzar ríos y quebradas que estaban acrecentados y no pues resistieron lo que fue la presión de las corrientes de agua y estos fueron arrastrados perdiendo la vida. Hay una persona que muere por deslizamiento de tierra en el área de Zona Veraguas, que pues, fue un hecho también significativo, fue la primera muerte que se registró durante todo este sistema de mal tiempo que se dio. ¿Usted tiene información, licenciada, sobre todavía cuántas escuelas se mantienen como refugios de personas que fueron afectadas? Actualmente, a nivel nacional, en las áreas donde están escuelas como tal, se ha intentado ya pues que las personas, una vez que bajaron los niveles de agua, estos regresaran. En el área de la comarca Novebugle hay un tema un poco significativo, que es por el riesgo de un deslizamiento de tierra, donde el terreno definitivamente pues aún sigue estando inestable porque no ha parado de llover, y en lo que es Atochamí. Entonces se ha habilitado para poder que los estudiantes regresen al área de clases, pero también que quede un área para estas familias, que son 8 familias, un aproximado de 41 personas, para que ellas puedan seguir teniendo un refugio mientras que se les ve la manera de poder darles una solución a lo que es esta condición que ellos presentan actualmente. ¿Tiene información de caminos que todavía no se hayan solucionado con algunas respuestas, aunque sea temporales, para poder comunicar a la gente con el resto de las ciudades? Sí, en el área de lo que es la comarca Novebugle principalmente, hay algunas comunidades, y en el área de Veraguas, bueno, ya han logrado habilitar por lo menos algunas fallas. ¿Qué sucede con esto? Está el equipo, está el personal, está la disposición de brindarles la ayuda, pero los terrenos son tan inestables porque, como les mencioné, en algunas zonas no ha dejado de llover y los terrenos siguen siendo tan inestables y se registran diariamente, todavía se siguen registrando algunos deslizamientos, obviamente menores, pero la saturación de los suelos aún este fin de semana seguía estando pues bastante alta en estas áreas, y por ende el ingreso de maquinaria, solamente el transporte de la maquinaria
a estos lugares representa un riesgo alto, más lo que genera la vibración cuando los equipos están trabajando, y no solamente es, por ejemplo, una pala, una retroexcavadora, sino también lo que son los camiones articulados, los famosos volquetes. El personal que está trabajando también representa un riesgo de algunas zonas, por lo cual, y hay otros deslizamientos de tierra que son tan profundos que también pues representan un riesgo para poder iniciar estas labores, pero definitivamente sí se está haciendo todo lo posible para llegar a estas zonas. Vía terrestre y vía aérea se les ha enviado alimentos en conjunto con la aeronaval, que ha estado enviando lo que es medicamentos, lo que es alimentos, aguas o filtros para agua también, para que estas comunidades pues no queden sin el abastecimiento que ellos requieren. Pastora Portugal tiene una pregunta para Malixi Rivera. Licenciada Malixi, buenos días. Quisiera preguntarle, para las personas que van a viajar al interior, ¿se podría decir que todavía no es seguro o ya se podrían normalizar estos viajes al interior, según lo que nos está diciendo? El tráfico al interior del país, incluso no encuentra en la provincia de Chiriquí, viajé ayer en horas de la tarde. Obviamente en algunas áreas todavía, como lo que es el área de Toledo, Bellavista, lo que es el área de Chorcha, también hay unos paños de la carretera que se han visto afectados producto de deslizamientos de tierra, que como lo mencioné, al igual que en la comarca Noveule y en algunos puntos de Veragua, pues la inestabilidad del terreno para realizar las obras, pues todavía es un poco sensitiva. Sin embargo, el tráfico es normal, el tráfico de las personas hacia lo que es, hacia la provincia de Chiriquí, hacia lo que es el área de Veraguas, lo que es el área, estas zonas, el tráfico en los lugares donde es seguro se sigue dando de manera, obviamente hay que tener mucha precaución, estar atento de los desvíos, estar atento de que hay unos paños que están en contravía, de que la persona pues que está conduciendo no vayan a velocidades altas, también está lloviendo, entonces hay que tomar en consideración pues las condiciones de la carretera, que en algunos lugares pues se ha deteriorado también producto de la lluvia, que tiene algunas partes que están pues urdidas y esto, y obviamente hay que hacer el tránsito con mucha precaución. Finalmente, Malixi, el área de Tierras Altas, ¿cuál es la situación? En Tierras Altas se ha estado dando un seguimiento, como pudieron ver los primeros días, se registraron sobre todo en el área de Boquete algunos desbordamientos, y esto es lo importante hacer la observación, fueron quebradas, no fue el río Caldera quien hizo el daño, fueron quebradas que una vez que ya se tomaron las medidas también necesarias, había algunas cunetas, algunos lugares que durante la estación seca no se le dio el mantenimiento adecuado que era de costumbre, y obviamente esto generó que se dieran estas afectaciones en el área de lo que fue Volcán, Cerro Punta, algunas quebradas que se desbordaron y que se hicieron algunas obras de mitigación de manera inmediata. Las autoridades locales tomaron las medidas necesarias, y ya durante lo que fue el resto de los días no se registró, a Dios gracias, mayores incidencias producto de tanto como de deslizamientos de tierra como lo que fue desbordamiento de ríos y quebradas. Sí se dieron algunos que afectaron algunos caminos de productores, pero hay otras alternativas también. En esas áreas también hay otros caminos, son un poco más distantes, obviamente incrementan algunos costos de combustible, sin embargo se puede dar lo que es el tránsito y sobre todo en esta época que ya viene lo que son las fiestas del Día de la Madre, Navidad, que es cuando los productores tienen mayor venta de lo que son sus productos. Gracias a Malixi Rivera del Sistema Nacional de Protección Civil, nos ha hecho un balance de la situación en el interior de la República y nos advierte que los verdaderos problemas o daños se vivieron en el sur de Veraguas y en la provincia de Los Santos y Herrera. En Tierras Altas no hay tanta dificultad, lo que nos da alegría, porque si hubiera sido en Tierras Altas el problema de alimentación hubiera sido grave. No es así, tenemos más luz verde por el momento en el área de Tierras Altas para eso nos da pie para el tema que viene, porque vamos a hablar sobre el arroz. Ahí se está haciendo un inventario del arroz en todo el país para ver cuál es la realidad, y tenemos con nosotros a dos productores de arroz que nos pueden ir diciendo cómo va este audito y cuáles son los resultados que esperan obtener para determinar si tenemos arroz, si no tenemos que aumentar el costo del arroz y podemos estar felices ahora para fin de año con todo lo necesario para las fiestas, ¿verdad? Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con este tema del arroz aquí en Zona 8, Tertulias y más. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor.
Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Adquiere tu taza conmemorativa a los 70 años de Radio Hogar. Solicítala al WhatsApp 6428-8597. No te quedes sin la tuya. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. Sobremesa, la conversación estimulante del día. Gracias a las gestiones de nuestra productora Patricia Ocando, tenemos conectados ya a Alfredo Betancur y Franklin Barría. Ellos son arroceros y nos van a conversar sobre la realidad del arroz en Panamá luego de este mes de noviembre tan terrible que tuvimos, ¿no? Hicimos una entrevista muy parecida hace una semana y media y nos decían que parecía que todo andaba bien con el arroz, que sí había zonas afectadas, que había que ir a ver qué había pasado, pero que ya la cosecha para el tiempo en que estamos viviendo ya estaba asegurada. ¿Es eso cierto o no? Queremos conocer de parte de ustedes, que nos dirán. El señor Franklin Barría ya está conectado. ¿Podría adelantarnos un poco de esta situación? ¿Qué es lo que se sabe? Adelante. Sí, buenos días, bendiciones a ustedes y a todos los radioescuchas que día a día escuchan y ven su programa. Fíjate, yo soy productor de la zona de Panamá Este y Darién, soy el vicepresidente de la Asociación de Productores de Panamá Este y Darién y presidente de la Cooperativa de Productores de Panamá. Fíjate, nosotros como productores sí hemos analizado y estamos viendo que el gobierno ha instalado unas mesas de trabajo con relación a las inundaciones que han surgido durante este cambio climático que llegó para quedarse y las inundaciones que han habido básicamente en el sector y que ha perjudicado a algunos productores del sector de arroceros y más en el sector, creo que en el sector de Chiriquí y en el sector de Tonosí, Arenas de Quebro. Nosotros hemos hecho una evaluación, nosotros hemos estado haciendo un análisis de cuánto daño ha causado el impacto de estas inundaciones en el sector de Panamá Este y Darién, y las afectaciones no han sido tan severas. Yo diría que un porcentaje muy pequeño, un 7 a 10% de la producción nacional, y no solamente ver el factor de que se afectó de las inundaciones, del agua que inundó las parcelas, sino que también afectó el hecho de que el arroz tiene un proceso de cosecha en un momento indicado y que eso en el momento que estaba lloviendo el arroz no puede ser cosechado. Sí. Eso traslapa un poco el tiempo que tiene el productor para cosecharlo y el periodo, porque en el momento que se tiene que cosechar no se cosecha y el arroz se pasa de la cosecha y eso contribuye a que el productor tenga mermas tanto en el peso como en la calidad de grano. Entonces, no solamente las afectaciones fueron básicamente de las inundaciones del agua, sino que el agua no permitía que los productores en el momento indicado cosechaban el producto. Esto no nos permitió a nosotros hacer la cosecha en el momento indicado y se retrasó un poco porque tuvimos unos 8 o 9 días que no nos permitió cosechar y eso nos ha atrasado un poco, pero yo me debería apostar de que ahorita en este momento hay un 28 a 30% que hace falta a nivel nacional y que ya estamos en el momento pico de la producción de arroz en la zona de Panamá Este y Darién. O sea, que aquí a 20, 25 días nos va a quedar muy poco arroz para cosechar y queremos transmitirle eso a la población, al consumidor nuestro, que no se preocupe, que va a haber arroz. Hemos cosechado arroz suficiente y nosotros acaba de pasar una cadena y hemos dicho al gobierno nacional que hemos instalado una mesa, que le hemos presentado una propuesta por escrito para sentarnos y hacer una evaluación, no solamente de esto que está pasando de los fenómenos naturales, sino también de qué va a pasar con el sector arrocero para el año que viene. Entonces, hay muchas situaciones que se están dando en el sector que estamos viendo que el gobierno está muy pasivo
Por ejemplo, te podría decir que a la fecha de hoy hay un año ya y no nos han terminado de pagar los recursos que de las compensaciones del año 23-24. ¿De cuánto este dinero? Gobierno no ha pagado, en 5 meses no ha pagado ni un solo centavo, ni un real, y nos han dicho que sí tienen el presupuesto, que tienen el dinero, pero a la fecha no ha llegado el recurso exactamente a la zona de Panamá y Darién, que nos adeuda un promedio de 9 millones de dólares. Lo otro es que le hemos estado diciendo que se tiene que instalar una mesa de trabajo, porque si no instalamos una mesa de trabajo, nosotros no sabemos qué va a pasar con el sector agrícola arrocero del otro año. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las compensaciones, el costo de producción no ha bajado. Le hemos dicho que aquí deben de involucrar a muchos en esta mesa, tanto la ANDIA, que es la Asociación de Distribuidores de Insumos Agrícolas, a la industria molinera, que es la que tiene que poner un precio de referencia para saber si nosotros como productores podemos seguir en este negocio o lo debemos de dejar. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en el sector que nos preocupan, no tanto de los fenómenos, sabemos que esos son naturales, que tenemos que tener que enfrentarlos, pero también tenemos que decirle al gobierno que tiene que agilizar los procesos que va a pasar el otro año, porque si nosotros no tenemos claro de cuál es el camino de seguir, créeme que aquí van a desaparecer muchos productores que no van a poder hacer frente a sembrar este rubro, porque los costos de producción no dan los dividendos para nosotros seguir en este renglón. Pastora Portugal tiene una pregunta para usted. Sí, muchas gracias, señor Barría. Quisiera que me aclarara algo. Usted dijo que para la fecha no va a haber escasez de arroz, porque hay suficiente. Pero para el año que viene sí, no quedé muy clara con eso. Para el año que viene hay probabilidad de que se dé una escasez por la situación que se está dando. No, el ciclo agrícola 24-25, que es el que estamos nosotros, en este momento hay suficiente arroz. Nosotros los productores tenemos un compromiso con este país de suplir el grano y hemos sido responsables en decirle al gobierno o a las autoridades encargadas de este sector que a la fecha tenemos que reunirnos porque el ciclo agrícola 25-26 nos preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a recibir la compensación, no sabemos el precio de referencia y los costos de producción van a ser iguales. Entonces, el gobierno tiene que establecer una mesa para ver qué ruta es la que tenemos que seguir. Este año, 2024-2025, nosotros hemos cumplido con los metas que teníamos de producir, porque nosotros estamos seguros que si hace falta algún proceso, alguna cantidad de arroz, lo vamos a traer en el momento indicado y no en tiempos de cosecha. Entonces, el consumidor debe estar tranquilo en este momento porque arroz suficiente a partir de la fecha hay en los molinos, hay en la industria y tenemos arroz disponible los productores a través de las agroindustrias. Pero sí nos preocupa y le hemos dicho al ministro de Desarrollo Agropecuario, le hemos dicho a las autoridades de gobierno que tenemos que sentarnos porque nos preocupa el año agrícola 25-26. ¿Por qué? Porque no va a haber la compensación, los insumos no han bajado y el precio de referencia de la industria molinera no la tenemos. Entonces, hay muchos productores que si no saben hacia dónde vamos a caminar con este proceso, nosotros realmente no sabemos si vamos a seguir produciendo arroz. Entonces, hemos estado llamando la atención. Y lo otro preocupante, señores, es que en afuera de Panamá tampoco hay arroz. Entonces, somos un país que consumimos una cantidad de 719,000 quintales mensuales. Si nosotros no tenemos este arroz dispuesto, ¿a dónde lo vamos a conseguir? O lo vamos a tener que comprar en otro lado que no nos va a servir y que lo vamos a tener que comprar caro. Entonces, yo sí le hago un llamado a este gobierno, a las autoridades que tienen que sentarse con los dirigentes del sector arrocero, porque el ciclo agrícola 25-26 tenemos una dificultad, ellos la conocen, se la hemos entregado por escrito y no nos han respondido a esta situación. O sea, el equipo del gobierno no nos ha respondido cuál va a ser el camino que vamos a tener 25-26. Por ahí también tiene una pregunta Rubén Polanco, pero quisiera escuchar primero al señor Alfredo Betancourt. ¿Cuál es su opinión respecto a todo esto que hemos conversado hasta ahora? Y luego la pregunta de Rubén para ambos. Adelante, don Alfredo. ¿Sí? ¿Tenemos a don Alfredo Betancourt en línea? Tiene el micrófono silenciado, me dice producción, el don Alfredo Betancourt. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ahora sí, le escuchamos. Okay. Adelante. Ajá, buenos días a todos y a su radio escucha.
Sí, efectivamente, pues como dice el compañero Franklin Barría, pues ha habido ciertas afectaciones, pero en un grado mínimo. Aquí en Coclé, las afectaciones por inundación no han sido tantas, pero efectivamente ha habido un retraso en las cosechas de arroz también. Okay. Y significa que en muchos casos el rendimiento de esas parcelas baja hasta un 30% de lo que tenía que cosechar el productor. Entonces es una merma significativa que va a haber en la provincia de Coclé, porque inclusive todavía está lloviendo y vamos muy lento en las cosechas. Pero sin embargo, pues hay suficiente arroz ahora. Para el próximo año, los primeros 6 meses, me imagino que no nos va a hacer falta el arroz. Luego habrá que hacer el inventario en enero y determinar si realmente cuál es la cantidad de arroz que haya que importar adicional a los contingentes que ya están establecidos para poder hacer el pegue con la cosecha que viene. Claro. Pero el tema que tocó don Franklin es muy importante. Nosotros no tenemos claro cuáles son las condiciones de comercialización para el ciclo agrícola 25-26. Y están muchos productores afectados también porque no han cobrado la compensación del año 2023. Eso pues trae como consecuencia porque que se encuentran muy limitados para la siembra, y si hay esa incertidumbre va a haber una gran cantidad de productores que no van a sembrar. Primero porque los costos se mantienen y los rendimientos no mejoran, entonces pues el negocio no es rentable. Muchos productores ya van a dejar de sembrar. Sí va a haber una disminución significativa para el ciclo agrícola 25-26 de productores de arroz y de hectáreas de arroz que se van a dejar sin sembrar. Y la verdad que sí preocupa, porque yo sé que a partir de enero, según me han contado la gente de afuera, los precios del arroz internacional se van a incrementar. Claro. Y también hay muchos países que están garantizando su seguridad alimentaria y no van a exportar arroz a ningún país, sino que están asegurando, como por ejemplo un colchón de un año para mantener a su gente con alimentos. Esto, la realidad es que a medida que van pasando los años, el problema de la alimentación mundial se está complicando cada día más, porque va a haber menos productores y más gente que alimentar. Entonces sí hay que tomar en cuenta lo que nos decía el compañero, que el gobierno tiene que sentarse muy pronto con los productores, hacer un análisis bien detallado de qué es lo que va a ocurrir en ese ciclo, y si es que podemos seguir en la actividad o si hay que dejar la actividad porque no es rentable. Rubén Polanco tiene una pregunta. Rubén. Sí, precisamente lo que mencionaban ambos, lo que entiendo es que sigue habiendo esa incertidumbre de saber cuál va a ser el accionar o la línea a seguir de los molineros, porque ustedes son los primeros en la cadena de producción, pero se sabe que esa producción de arroz que ustedes hacen, los granos húmedos y sucios, los pasan a los molineros, que al final son los que ponen el precio. Entonces, esto pareciera como que abre el compás a que va a seguir la importación, por un lado, pero por otro, como dice Alfredo Betancourt, las importaciones en los otros países van a limitarla para darle prioridad a la alimentación de la población de sus respectivos países. ¿Cuál es el escenario que se plantea según lo que ustedes dicen que va a pasar? O sea, ustedes no van a arriesgarse a sembrar por el hecho de que no les va a ser rentable. Así es. Si nosotros hacemos un análisis y por cada hectárea que vamos a sembrar vamos a perder $500 o más, entonces nadie va a hacerlo, porque usted, a sabienda de que usted va a sembrar para perder, usted va a parar la actividad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que nosotros estamos viendo, la mesa de técnica de trabajo con las empresas importadoras de insumos y el gobierno, para buscar la forma de abaratar los costos de producción. Pero además de eso, los gobiernos que han transcurrido tienen una deuda con los productores desde que se firmaron los TLC. Ellos tenían la obligación de tecnificar el sector arrocero
instalar riegos adecuados, y eso los gobiernos hicieron muy poco, porque esa fue la idea que se le vendió al productor cuando se firmaron los TLC, porque yo participé en las reuniones, y se dejó una ley de transformación agropecuaria que luego en un gobierno posterior al de Martín Torrijos se cercenó y se le quitó la ayuda que se le iba a dar al sector arrocero para tecnificarse y hacer sus sistemas de riego. Entonces esa parte nunca se cumplió y nosotros estamos en iguales condiciones o peores de cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, porque ahora tenemos la afectación del cambio climático. Entonces esa deuda de los gobiernos con los productores de arroz se mantiene, y ahora es mucho más difícil tecnificar a los productores y que el gobierno en sus instituciones oficiales tenga el personal capacitado, actualizado en tecnología para darle ese cambio al sector arrocero. Así que son varios temas muy, muy delicados que el gobierno tiene que sentarse con los productores a analizar y a tratar de ver cómo lo sacas adelante de este abismo en que nos encontramos ahorita mismo. Hay algunos productores de empresas privadas que han tecnificado un poco, han traído tecnología afuera. Hay un programa también internacional en el que yo participo y he mejorado producción, pero son mínimos los casos que hemos podido ir hacia allá. O sea, eso prácticamente no se ha hecho nada al respecto. Tengo una pregunta para el señor Franklin Barría, si tienen información, contactos con los molineros, porque creo que ahí es donde está el nudo, ¿no? Los molineros son los que van a poner el precio al consumidor finalmente. Si hay algún tipo de conversación para garantizar que esa cosecha que usted dice que ya está garantizada llegue al plato sin un aumento de precio. ¿Qué se ha manejado sobre eso, don Franklin? Sí, mira, lo que nosotros básicamente hemos, inclusive dentro de la mesa que estamos solicitando que la industria esté presente, yo no creo que debe de haber ningún tipo de variabilidad en el precio de costo al consumidor final, porque fíjate, a la industria molinera se le liberó el precio del arroz de primera, que era el precio que estaba en discusión en algún momento, que no aparecía en la góndola de los supermercados. Entonces nosotros le hemos dicho a la industria que tienen que buscar la forma de que el precio no le suba al consumidor, porque nosotros estamos recibiendo el precio que ellos nos han dado, que no pasa de $25. Entonces eso es un indicador que nos dice a nosotros que el precio al consumidor no debe de variar en estos momentos. Y nosotros inclusive le hemos dicho y que hemos sentido que las autoridades están muy, muy lentas en este sentido, porque no están analizando el problema que se le viene posteriormente. ¿Por qué? Porque créanme que si aquí en Panamá se pierde la producción nacional, entonces la industria va a tener que buscar el arroz afuera y va a ser muy delicado y complicado, porque como dijo el compañero, afuera no va a haber arroz para traer aquí, entonces van a tener que comprarlo más caro y lo van a tener que procesar a un costo más alto, y al final el consumidor es el que va a tener que pagarlo. Y créame que también hay otra situación: los arroces que vienen de afuera no son de los mejores. En los últimos años que han importado el arroz que ha venido de aquí a este país ha sido muy, muy mal arroz, y inclusive le podríamos certificar que la industria nos ha manifestado que el arroz que se produce en este país es mucho mejor que el que han extraído. Entonces, le estamos pidiendo también al Estado, al gobierno, que se fije en esto, porque los arroces que están viniendo al país, finalmente, que al consumidor, son arroces muy malos que tienen 5 o 6 años de estar en los silos de aquellos países que los tienen guardados para evitar desabastecimiento para ellos, pero después cuando ellos cosechan nuevo nos mandan el arroz que tienen esos silos que no sabemos qué es lo que trae. Entonces, es importante señalar que la industria también esté en la mesa. Andia, que es la que trae los insumos agrícolas, esté en la mesa, el gobierno esté con nosotros sentado, y que pongamos a valer ese plan de trabajo, porque definitivamente, si no, va a ser muy complicado para el sector arrocero de este país seguir, porque el costo de producción en este momento no baja de $2.500 a $2.800 a $3.000. O sea, eso es muy delicado en este momento. El gobierno está diciendo no que
se nos quitó la compensación, pero ¿qué alternativa le ha dado al productor? No sabemos, y ni sabemos de cuál va a ser el futuro del sector arrocero. Como dijo el compañero, van a desaparecer básicamente los pequeños y los medianos productores, porque hay empresas que están invirtiendo y son empresas que han tenido programa y tienen el recurso económico para invertir en sistemas de riego, valiendo, y también para aclarar que en Panamá el 80% del sector arrocero es secano, no tenemos riego, o sea, eso es muy complicado para el sector de arrocero de este país. Don Alfredo Betancourt, hace un momento el señor Barría señaló que la deuda que tiene el Estado con los arroceros del este supera los 9 millones de dólares. ¿Esa situación se repite en el área de Coclé y en el resto del país? En todo el país. Creo que el monto total de la deuda anda en unos 38 millones de dólares del año 2023. Creo que eso fue lo último que habló el ministerio, y esa deuda pues no se ha pagado. Entonces, imagínense esos productores que no se les pagó su compensación, tuvieron que sembrar bajo condiciones muy costosas porque tienen que adquirir créditos sobre créditos con intereses más altos, los intereses siguen subiendo y al final cuando les pagan la compensación no les alcanza para pagar la deuda que ya han adquirido con los intereses. Entonces, definitivamente que ese programa de compensaciones y control de precios fue un tremendo desastre para el sector agropecuario. Eso nunca debió haberse dado. No sé, los productores nunca tomaron en cuenta para ello, y eso, en vez de favorecer, lo que ha hecho es perjudicar enormemente a los productores, porque muchos se quedaron sin tratar de adquirir nuevas tecnologías por el efecto de que estaban con la compensación. Igual el gobierno se quedó solamente haciendo puros meros trámites burocráticos y no se fijó que teníamos que tecnificar el sector arrocero. Entonces la situación no ha cambiado, y también a mí me preocupa de que la compensación que nos queda, que va a dar el gobierno este año, que son 750, no sabemos cuándo podamos cobrar ese dinero, y esa va a ser otra de las afectaciones que va a haber para el sector arrocero el próximo año. No se aclaran todos estos temas en una mesa de verdad, que donde los acuerdos los cumplan, porque hemos hecho muchas reuniones, pero luego que se acuerdan eso se echa al olvido y no se cumplen lo que se acuerdan en los temas estos. Muchas gracias a Alfredo Betancourt y Franklin Barría. No sé si Rubén o Pastora tienen alguna otra pregunta, o si ustedes tienen alguna otra observación que hacerle a la audiencia de Zona 8 aquí en Radio Hogar. Don Franklin y don Alfredo tienen los micrófonos abiertos. Bueno, solamente compañeros y a todos tus radioescuchas, para decirles que no se preocupe, que nosotros los productores de arroz nos hemos preocupado por los consumidores y sabemos que va a haber suficiente arroz, que no va a hacer falta en la mesa del panameño. Así que agradecido con ustedes el espacio que le dan a todos nosotros los productores para que el país sepa de que nosotros los productores seguimos comprometidos en producir arroz y darle el grano que realmente es el que consume el panameño. Don Alfredo Betancourt. Sí, efectivamente, para este fin de año no hay que preocuparse, hay arroz suficiente, de buena calidad, y para los próximos meses del año también igual vamos a tener mucho arroz. Estamos finalizando cosechas aquí en el área de Antón, en el área de Penonomé se está finalizando cosechas, como le dije anteriormente, con muchas mermas por efecto de retraso de cosecha, pero seguimos adelante y que los consumidores estén tranquilos, no hay por qué preocuparse, van a tener su arroz de buena calidad. Y bueno, los precios han cambiado porque se liberó el precio del arroz, pero nosotros hemos hecho análisis del 2014, que el arroz costaba 55 centavos la libra, el de primera, y con los aumentos de costos de producción que ha habido durante todos estos años, el arroz de primera puede llegar a costar hasta 70 centavos por el tema de aumento de costos, tanto de producción como de la parte de la industria, porque ellos también han tenido aumento de costos, ¿no? Claro. Y hasta allí, yo creo que hasta allí sería el precio
que pudiera llegar el arroz de primera. Y lo otro que también puedo mencionarle es que para los productores, para los molineros, para el próximo año, el precio que se tiene tentativamente, lo que yo veo es que no va a subir de $25 al productor. Sí. O sea, ese es el precio con el cual el productor tiene que hacer su plan de inversión a ver si es rentable. Por eso le decía, aquí si no se llega a una mesa técnica de ver cómo se baja el costo, aquí la mayoría va a dejar la actividad porque no es rentable. Muchas gracias a ambos por su tiempo. Ojalá la audiencia de Zona 8 tenga la información necesaria para tomar sus decisiones, porque este producto es el plato principal de la mesa del panameño. Vamos a la pausa y enseguida al bloque de despedida de Zona 8. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Bien, mi querido Rubén, ¿qué tienes por allá que vaya a hacer noticia hoy? Me imagino que continúa las conversaciones en la Comisión de Salud de la Asamblea. Así es. Desde las 10 de la mañana se reanuda. Uh-huh. Tengo un torno ahí, no sé. Sí, hay algo raro. Pastora, ¿tienes algo entre líneas ahí para...? Bueno, no exactamente una escena matutina, pero sí de resaltar que el panameño Jorge Casteblanco ganó por tercera vez ayer la versión 48 de la Maratón Internacional de Panamá. Vaya, un panameño. Un panameño. Interesante. Sí. Oiga, a propósito de eso, bueno, decirle que reiterar, a las 10 de la mañana retoman la discusión y primer debate del proyecto de ley de reformas a la Caja de Seguro Social en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Ok. Y a propósito de ese maratón, eso fue el día domingo. Sí. Ayer, correcto. Ayer, correcto, sí. Por ahí en redes sociales se quejó la ex primera dama, Luis Castillo de Varela, por el ruido excesivo desde horas de la madrugada, con altoparlantes y megáfonos. Hay personas que estaban apoyando la persona que muy bien. Tanto ella como el presidente de Bellavista. Tremendo. Sí, compitieron más de 2.500 corredores. Vaya. Y nuestro panameñito ganó. Extraordinaria información. Miren, tengo otra muy buena noticia. Mañana viajan a Turquía un grupo de niños a representar a Panamá en la selección estudiantil que representará a Panamá en la Olimpiada Mundial de Robótica. Son 31 muchachos que salen mañana, entre muchachos y tutores de 8 categorías diferentes en la competencia de robótica. Van a salir desde la Terminal 1 de Turkish Airlines a las 3:30 de la tarde y se está esperando pues que los panameños vayamos a darle una merecida despedida con aplausos y entusiasmo para ver si traemos algún tipo de medalla otra vez, porque los panameños se están destacando en el mundo con esto de la robótica. Ojalá podamos estar ahí en el aeropuerto mañana, ya que Pastora vive por el área. No, tú no estás del otro lado. Bien lejos vivo de allí. Ya está listo el padre José Felipe. El padre Luis Felipe Alvarado está listo para Ríos de Agua Viva, el segmento de catequesis todos los días aquí en Radio Hogar. Ya él está listo, él es el párroco del Señor de los Milagros allá en La Pulida, Villalucre. Pastora y Celia están preparando junto con Iraida Sujei y Eduardo Espinosa el noticiero del mediodía de Radio Hogar Informa. Y en clave Latinoamérica, mi querido Arsenio, ¿qué tienes hoy? ¿Quién es el invitado? El país de los ceviches, de la ají de gallina. Los volcanes. Perú. Vamos a escuchar música peruana esta tarde aquí en clave Latinoamérica. Ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. Estamos ya produciendo el material de mañana. Va a ser otra vez el tema del seguro social. Ojalá tengamos invitados para poder desentrañar el lenguaje, porque se dicen muchas palabras técnicas que a la hora de tomar las decisiones son importantes conocer su significado. Y estoy seguro que los diputados ahí están con un traductor automático mismo para poder entender lo que se está diciendo. También lo necesitamos nosotros para comprender lo que se dice. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos y vemos mañana aquí en Zona 8 por Radio Hogar. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más.